Hola. Esta es mi charla. ¿Se me escucha bien? Ahí se acopla, ¿no? Yo voy a hablar de actualización en espasticidad, por no llamarla a vueltas con la espasticidad, porque es que estamos a vueltas con la espasticidad a nivel terminológico de definición, a nivel de evaluación como fisioterapeuta y a nivel de tratamiento, un poco también. En este caso voy a hablar un poco a nivel de más terminológico en cuanto a lo que espasticidad se refiere. No voy a entrar tanto en tratamiento o evaluación porque podríamos estar aquí hablando bastante y que a lo mejor sería un poco tedioso, que hablar sobre esto a las 4:30, pero un poco... Pero bueno. Bien. ¿Sabemos realmente lo que es la espasticidad? Un término que... Bueno, un término paraguas, ¿no? Cuando vemos personas, yo me dedico principalmente al daño cerebral y es todo espasticidad. Tengan las características que tengan los pacientes, lo englobamos todo dentro de espasticidad. Clásicamente, y en algunos casos, hemos considerado que la espasticidad es el tono muscular, o sabemos muy bien lo que es la espasticidad, pero luego sabemos definir correctamente lo que es el tono muscular. Bueno, no son sinónimos, pero están correlacionados, al fin y al cabo. Nos hemos guiado durante muchísimo tiempo, desde los 80, con la definición de Lanz, de la definición clásica de espasticidad, de alteración del tono, que Lanz consideraba que era un trastorno motor del tono muscular, dependiente de velocidad, en el cual puede haber una hipertonía muscular, puede haber hiperreflexia y hay como una hiperexcitabilidad neuronal. Pero realmente es una definición que se queda corta, es decir, los tiempos avanzan, las terapias también, y digamos que no da respuesta a lo que vemos en la clínica en el día a día, ¿no? Porque, bueno, hipertonía, hiperreflexia, es un trastorno motor. La espasticidad realmente es un trastorno motor, única y exclusivamente un trastorno motor. Nos hablaba de hiperexcitabilidad neuronal, así, tal cual, ¿de qué neuronal? ¿De qué grupo neuronal? ¿O de qué vías? Se quedaba muy corta. Y sobre esa definición luego se guiaban las teorías jerárquicas de control motor en sus tratamientos, la tomaban como una base. Eran teorías muy reactivas, ¿no? Teorías para que el paciente haga esta función, vamos a inhibir el tono muscular, que es muy malo, todo lo que podamos para que pueda hacer una determinada tarea, una determinada función. Y la gran responsable de las alteraciones del tono muscular clásicamente era la vía piramidal, ¿no? Lo que ya hoy hablamos un poco de la vía córtico-espinal, gracias a Dios, pero bueno, la vía piramidal era la culpable de todos los males del universo en pacientes con alteraciones del tono muscular. Bien, avanzamos, gracias a Dios, van pasando el tiempo, van surgiendo investigaciones un poco destinadas a complementar, a dar un poco respuesta a que esa definición antigua del Lanz se queda un poco corta. En este caso, Pandian y el grupo de investigadores ya hablan de un control sensoriomotor. Ya aquí tienen un poco en cuenta la integración de la información somatosensorial. Bueno, ellos hablan de control sensoriomotor desordenado y en este caso que la activación involuntaria muscular es intermitente o sostenida. También lo explica muy bien en este libro, que también es de Pandian, que yo lo recomiendo mucho este libro. A mí me gustó bastante eso, pero me gustó mucho, y una de las cosas que me pareció muy interesante de este libro es que explica la espasticidad en diferentes patologías, ¿no? Porque cuando muchas veces los estudios de espasticidad van muy enfocados a ictus o muy globalmente, pero ellos dividen por capítulos: espasticidad en esclerosis múltiple, espasticidad en lesión medular, espasticidad en ictus y en más patologías, en parálisis cerebral, y van como dando pequeñas pinceladas de diferencias que puedan haber, aunque un poco denso. Bien, el tono muscular. Antes de hablar un poco de espasticidad y realmente qué es el tono muscular, así a grandes rasgos, por no entrar mucho, el tono muscular sería sinónimo de activación muscular. Una activación muscular que se adapta, que es dinámica. El tono muscular fluctúa, incluso en sujetos sanos. El tono muscular no es algo estático, ¿no? De hecho, cuando dicen la postura es un proceso estático, el mantenimiento de la postura, los objetos posturales, sobre todo lo importante es
ese proceso de adaptación, ¿vale? Podríamos definirlo también como el grado de preactivación básico previo a un reclutamiento muscular, por ejemplo, el reclutamiento muscular volitivo o voluntario o cortical, ¿vale? Además también está implicado en otros procesos digestivos, de ventilación. ¿Vale? Bien, Sang-Wai Cook, en el libro de control motor, yo creo que lo conocéis casi todos, ¿no? Este libro es una de las Biblias del control y del aprendizaje motor. Nos habla de los signos negativos, de los signos positivos en alteraciones del tono muscular. Aquí he puesto algunos de los más relevantes, pero que realmente en nuestros pacientes no tienen por qué darse todos juntos. Y en algunos casos podemos encontrar clínica mixta también. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo un paciente que tiene una hemiplegia derecha, pero sin embargo tiene una hipotonía axial y tiene una alteración muy grande, muy severa del control del tronco porque tiene una afectación cerebrosa muy grande. Tuvo un tumor, luego le dieron radioterapia, entonces en él hay una clínica mixta muy evidente. Por eso a mí, con él aprendí mucho a que pueden haber una clínica mixta, ¿no? Porque yo cuando empezaba pues mira, digo, o lo uno o lo otro. Luego las personas con alteración por lo alto también presentan fatiga, ¿vale? Bueno, con contracción muscular, reacciones asociadas, pueden haberlas también. Bien, realmente en la definición clásica de espasticidad ha habido durante muchísimo tiempo una demonización, ¿no? Como algo, la espasticidad como algo malo. A mí me gusta mucho el tema de la espasticidad, pero me parece un tema muy complejo en el que por más que intento estudiar, como dice un amigo, buscando respuestas, encuentro preguntas y también intento conocer más para luego poder hacer una pedagogía a los pacientes, ¿no? Porque trabajo en la asociación, llegan personas con 15, 20 años de evolución, ictus principalmente, con hemiplegias muy severas, pero que no han oído hablar nunca de espasticidad. O por ejemplo, que tienen un clonus y no saben lo que es, o por qué se produce, o de qué manera, ¿vale? Ellos saben que es muy limitante, ¿no? Que lo que tienen les limita mucho, no son funcionales, pero nadie les ha explicado. Entonces, el hecho de intentar entenderlo es para luego, aparte de poder tratarlo, poder explicarle qué es lo que les ocurre. Bien, en eso yo estoy un poco ahí, o sea, muchas terapias clásicamente han ido enfocadas a la demonización de la espasticidad por el hecho de que bueno, hay que inhibir el tono muscular anormal para favorecer patrones de movimiento más normales, más funcionales, pero realmente la espasticidad está cumpliendo una función o no. Yo que soy muy de dinámica de sistema, muy sistémico, en esas teorías de control motor, realmente cuando hay una paresia, hay un acortamiento, cuando esa estrategia, esa alteración del tono y esa estrategia que adoptan los pacientes de reducir el grado de espasticidad y poner, como yo digo siempre, la pata tiesa para poder caminar, porque si no, no podrían caminar, no podrían desplazarse, habría que tratar eso. Burke en este estudio de 2013 se publicó en Neurology, pero dejaba una cuestión muy grande, a mí me gustó y de vez en cuando lo releo, es decir, siempre hay que tratar la espasticidad, debemos de tratarla siempre. Si un paciente es autónomo y es funcional, camina con una muleta gracias a la espasticidad porque no se caería al suelo, eso hay que tratarlo o no, o hay que favorecer esas estrategias de compensación que han adoptado los pacientes, ¿no? Luego en este segundo artículo también empiezan a preguntarse, va un poco más allá y habla un poco de qué manera integran la información sensitiva, somatosensorial, los pacientes. Hay un fallo, no hay una correcta integración de esa información y como consecuencia tenemos alteraciones del tono. Ellos sugieren, vamos a mejorar esa integración somatosensorial. ¿De qué manera lo podemos hacer? Ellos plantean con trabajo de coordinación y de fuerza muscular. Lo que pasa es que no lo hacen, lo explican, lo dejan caer y como de una manera muy genérica, pero oye, vamos a mejorar, ¿no? Porque tal tono motor nos olvidamos, pero vamos a trabajar de otra manera, a cambiar un poco el foco y
a flexibilizar esas estrategias que tienen los pacientes para que puedan ser autónomos. Un poco con esto ya es abrir el abanico, ¿no? Sabéis que ahora está muy de moda el trabajo en fuerza en paciente neurológico y además está demostrando tener resultados a medio y largo plazo en trastornos del tono muscular, y para nosotros, para los fisioterapeutas, pues es una alegría, digamos, ¿no? Siempre clásicamente que nos han dicho con el ejercicio de fuerza en paciente neurológico, que no hay de la China, ¿no? Que si un paciente, o sea, que no coja una mancuerna, ¿no? Porque si coge la mancuerna provoca un aumento del tono y encima aparece una reacción asociada, eso bueno no puede ser. Con lo cual, no lo hagas, cuando una barrera de peso que levanta y, madre mía, es que se va para atrás, es que se pone muy tenso, se pone muy rígido, ya, bueno, y dejamos que se atrofie. O sea, soy un poco cañero en ese aspecto porque digo, ¿qué hacemos con ellos, no? Tienen espasticidad, es una secuela de, yo me lo llevo del daño cerebral, es una secuela del daño cerebral, lo dejamos y ya está. Bueno, hay otros métodos de tratamiento, yo hablo desde la fisioterapia, ¿vale? No entraré en temas farmacológicos ni nada de eso, pero hablamos de los recursos que tenemos los fisioterapeutas para poder trabajar con ellos. Pues eso, o sea, gracias, estamos ahora cambiando un poco el enfoque y empezando a trabajar de otra manera con ellos, en parte porque hay grupos de personas que se empiezan a plantear cosas y empiezan a investigar y diciendo, bueno, esto no es como lo que nos dijeron, tenemos que darle una vuelta, ¿vale? Eso de ahí, de todo ese batiburrillo de cosas, surge pues dar respuesta a las entidades clínicas que van apareciendo. Para ello debería de haber una nueva propuesta, una nueva terminología, ¿no? Porque no todo lo que vemos en clínica en el día a día puede ser espasticidad. Si, madre mía, como dicen aquel tiene una espasticidad de su madre, aquel de su padre, aquel de una manera, aquel de la otra, todo, realmente todo es lo mismo, todo realmente es espasticidad, dejando a un lado los grados de severidad, pues de ahí de las investigaciones y que vienen a continuación. Y luego establecer criterios de evaluación. Porque realmente, ¿qué métodos tenemos los fisioterapeutas para valorar? O sea, nuestra gold estándar es la hardware modificada en la que solemos pasar, clásicamente, ¿no? Desde hace ya muchos años. Es una escala realmente objetiva. Tenía una diapo de valoración, pero no creo que me dé tiempo. Pero, según ellos, hay que establecer una evaluación de la espasticidad o del trastorno del tono muscular más objetiva, ¿de acuerdo? Con más datos que lo que nos puede ofrecer la hardware modificada. Simplemente, y por dar una pincelada muy rápida, la espasticidad o el trastorno del tono muscular es un proceso dinámico que fluctúa a lo largo del día. Incluso las personas con espasticidad, y ellos te lo dicen, no durante todo el día, tienen el mismo trastorno del tono muscular. A un rato se sienten más tensos o más limitados, a ratos no. Y ten en cuenta que cuando nosotros pasamos una hardware modificada, que es el gran recurso que tenemos, estamos haciendo una foto fija en un momento determinado de un proceso que es dinámico, que fluctúa a lo largo del día. Con lo cual, eso que estamos teniendo es válido. No sé, puede que sea una gran limitación, ¿no? Ahora están apareciendo, tenemos la electromiografía, que es una manera de medir más objetivamente la espasticidad, pero bueno, yo aquí quiero dejar la pincelada sobre la hardware modificada y sobre la Tardieu. Bien, pues en esa búsqueda de consenso y de una nueva terminología, Van der Noort en el 17, este artículo fue muy sonado, muy leído, y no sé, supongo, si puede que mucha gente lo conozcáis. Se juntaron muchas personas y vamos a ver qué estamos haciendo con esto. Vamos a intentar proponer un marco de trabajo conceptual que dé respuesta a lo que encontramos en el día a día, y para eso ellos propusieron una nueva terminología, y es que todo sea hiperdesistencia. Ya le pondremos apellidos, pero de momento toda respuesta neuromuscular a un estiramiento pasivo de un músculo va a ser hiperdesistencia. Luego ya si hay algún componente patológico, veremos si es de carácter neural, de carácter no neural, pero de momento es una propuesta que ellos plantearon.
Vale, aquí tendríamos de componente neural la hiperreflexia de estiramiento dependiente de velocidad, lo que clásicamente siempre ha sido espasticidad. Luego plantean una activación involuntaria no tan dependiente de velocidad, a lo mejor más dependiente de posición, ahora después lo veremos. Y luego un tipo de hiperresistencia más de componente no neural, más dependiente de las propiedades intrínsecas de una articulación o del tejido. ¿Vale? Por acortamiento, por déficit en la elasticidad, en la viscosidad que aparece del tejido que aparecen ya a medio y largo plazo. Bien, nada, en cuanto a hiperresistencias, tendríamos aquí como las tres grandes grupos: la espasticidad clásica, la distonía espástica, que es un tipo de hiperresistencia descrita más recientemente con características distintas a la espasticidad, y luego tenemos la rigidez, que sería como una hiperresistencia de carácter no neural. Bueno, las características de la espasticidad, pues velocidad y aceleración dependiente durante un movimiento, lo clásico, ¿no? que hemos visto cuando tenemos pacientes, el típico signo de la navaja, por saturación, en el cual suele haber asociado una hiperreflexia, hay una simetría de sinergias y pueden haber clonus o no, según. Puede haber un clonus presente en miembro inferior o en miembro superior, ¿vale? Por otra parte, la distonía espástica, que es más típica de alteraciones medulares, pero no exclusiva, ya no es tan dependiente de velocidad, sino más posición dependiente y no es tan saturable, ¿eh? Es un clonus más marcado. Digamos que sería un tipo de hiperresistencia más severa que lo que conocemos como espasticidad clásicamente, que además aparece en reposo y en ambas diagonales. Imaginemos un codo completamente fijo que cuando queremos abrir con el signo de navaja nos permite la extensión siempre y cuando no haya una hipertonía estructurada. Sin embargo, en muchos de nuestros pacientes muchas veces vemos que no va ni a flexión ni a extensión, que está el codo completamente fijo y que además la espasticidad clásicamente en reposo siempre disminuye cuando se acentúa un poco, cuando le pedimos al paciente que se mueva. En distonía espástica no sería tan así. Y luego la hiperresistencia rígida o la rigidez como contracción mantenida involuntaria, en la cual hay una hiperresistencia continua, no saturable, ¿vale? Afectaciones globales, en ambas diagonales. Esto recuerda un poco más a la hiperresistencia presente en pacientes con Parkinson. La sería más de componente subcortical. Bien, como la distonía espástica fue más recientemente escrita, es como más novedoso, sí que hay algunos estudios ya que intentan plantear diferencias entre una y otra en este sentido, en ver qué características tiene una, qué características tiene otra, de cara a luego poder en clínica diferenciar a lo que tenemos, ¿no? O sea, este paciente, según sus características que hemos valorado, se ajustaría más a una espasticidad, una persistencia espástica clásica, de carácter neural. Esta persona no tanto. Es un poco el evitar, como he dicho al principio, que todo sea lo mismo, ¿no? Que tenemos un término que es el paraguas y todo va ahí, a ese cajón. No vamos a empezar a diferenciar un poco para intentar dar respuesta. Bien, luego en cuanto a las hipótesis que explican la neurofisiología de la espasticidad, pues como dice un amigo, Juan Anaya, verdades simples, mentiras complejas. Si muchas veces en neuro queremos buscar una causa simple o una causa única y que eso dé respuesta a todo lo que vemos en clínica, pues vamos mal, vamos perdidos. Si por algo se caracteriza la neuro o la neurorehabilitación es por la heterogeneidad de la clínica, por la heterogeneidad de los pacientes. Yo que me dedico, por ejemplo, a daño cerebral, es todo muy heterogéneo, o sea, los pacientes no son iguales y por supuesto sus características tampoco lo son. Entonces aquí hay algunas de las hipótesis que pueden explicar las alteraciones del tono, ¿no? También clásicamente los modelos antiguos, ¿no? Le echaban, digamos, la culpa a los trastornos del tono como a nivel central superior, como a nivel cortical, y no, la médula no tiene nada que ver, no, la médula con las alteraciones del tono, eso nos olvidamos de ella. El daño está arriba, que lo está,
Y luego ya abajo, pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues esos cambios en interneuronas espinales, que tienen una labor muy importante de inhibición. Hay que tener en cuenta, por supuesto, las alteraciones supraespinales, porque claro, por ejemplo, en un daño cerebral hay una interrupción del drive córtico-espinal, es decir, la señal no llega como debería, no solamente en la vía córtico-espinal, sino en el resto de vías. Los mecanismos de inhibición recíproca, autogénica recurrentes, si funcionan como deberían, si no, si se han visto alterados por ese daño neurológico. Lo que hemos hablado antes, las alteraciones de las propiedades intrínsecas de los músculos, etcétera, por no ampliar un poco. A mí lo que me interesa aquí es que tengamos en cuenta la multifactorialidad, ¿de acuerdo? No una causa única. Bien, como ideas principales, bueno, un mecanismo supraespinal y suprasegmentario, ¿de acuerdo? Desequilibrio entre señales excitatorias e inhibitorias, y luego más mecanismos de un procesamiento espinal a nivel medular anormal, ¿no? Por los circuitos interneurales que pueden estar alterados, por lo cual habría un déficit de la inhibición y el tono aumentaría. ¿Vale? ¿Qué vías? Bueno, simplemente he puesto alguna, de manera muy resumida, algunas de las vías que podrían estar implicadas en alteraciones del tono muscular. La vía córtico-espinal, la clásica, ¿no? Como la madre de todas las vías del movimiento voluntario. Bueno, ya sabemos que clásicamente decían que cuando había una afectación de la vía córtico-espinal podía aparecer espasticidad o un aumento del tono muscular. Sin embargo, generalmente lesiones en área motora primaria, en vía córtico-espinal, lo que generan son una paresia, un déficit de reclutamiento voluntario, torpeza, pérdida de finura en los dedos de la mano, ¿no? El paciente muchas veces dice, no, es que noto la mano muy torpe, ¿no? Tengo prensión, pero la noto muy torpe, ¿no? Y noto pérdida de fuerza o que me pesa el brazo, ¿no? Que eso está muy relacionado con la debilidad me pesa, yo noto que me pesa, o cuando al final del día me pesa, o incluso la pierna. Vía arduroespinal, vestíbulo espinal y retículo espinal, ¿vale? La vía córtico-espinal y la vía arduroespinal están muy unidas, generalmente cuando se afecta una, se afecta a la otra. Y hay algo muy interesante también que se descubrió no hace mucho, a finales del 16 o así, y era que lesiones en la vía espinal, que sabemos que nacen en el núcleo rojo, y sobre todo en lesiones muy masivas en el putamen, que es uno de los núcleos que se encuentra al núcleo de la base, estaban relacionadas con la severidad de alteración del tono en extremidades superiores, perdón. Es decir, por resumirlo de otra manera, vieron que lesiones muy masivas del putamen generaban alteraciones del tono muy severas en extremidades superiores. Vía vestíbulo espinal y vía retículo espinal, ¿no? La más antigua, porque la corticoespinal, digamos, es la más moderna, y la más antigua la vía retículo espinal, con dos grandes revisiones, la pontina vulvar, o la medial y lateral, que se han asociado como grandes generadoras de alteraciones del tono muscular, ¿no? Simplemente la vía córtico-espinal y el resto de vías van adyacentes, lo que se denominan vías extrapiramidales, cada una con sus funciones, pero son como unas vías también de soporte, de ajustes posturales, de ajustes del tono muscular, y cuando hay un daño cortical, un daño cerebral, pues lógicamente se ven afectadas. Bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando hay una lesión neurológica? Aquí digamos que la espasticidad clásica, considerada como una cadena de alteraciones interdependientes que necesitan reprogramarse tras una lesión. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Alteraciones interdependientes, multifactorialidad, un conjunto de cosas que sumadas provocan lo que luego vemos en clínica, ¿no? Y luego, pues algunas hipótesis de por qué puede aparecer espasticidad después de un daño neurológico, y aquí lo he intentado resumir, ¿vale? Sí decir una cosa, y es que he acortado la presentación para ajustarme a los tiempos, pero tengo con alguna diapositiva más que complementa esto, por si no se entiende, porque es un poco complejo, que si alguien me la quiere
la quiere, yo sin problema la paso. O bien la organización o me escribís y os la mando, y papers y lo que queráis, ¿de acuerdo? Aquí todo está publicado, no me invento nada, y puedo pasaros artículos, lo que queráis, ¿vale? Referencias, libros, etcétera. ¿Vale? Bueno, neuronas espinales, esto es un poquito más tedioso, pero la hiperexcitabilidad primaria de la motoneural alfa en relación con cambios en los canales de membrana da pérdida de los mecanismos de inhibición, presináptica, inhibición recíproca, inhibición recurrente, una pérdida de inhibición en general, con lo cual, esto yo le llamo, es complejo, yo le llamo el juego de tronos de las excitaciones y las inhibiciones. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es muy complejo. Dejando el tema neurotransmisores aparte, esta estructura tiene que excitar a esta para que funcione, o activarla, que a su vez tiene una función inhibidora sobre otra. Pero claro, si esta no excita, no activa esta no va a poder hacer la inhibición, y luego vemos al final el resultado final. Y una de las conclusiones que llego yo, a veces de lo que pienso, es decir, estamos acostumbrados a decir, no, mira, ha habido un daño neurológico en esta zona y como consecuencia tenemos esta clínica. Pero realmente estamos viendo que es así, o es así a mitad. Es decir, cuando hay una estructura que se ha visto afectada por un daño neurológico, lo que tenemos es porque esa estructura no está haciendo su función, o porque estamos viendo al resto de estructuras cerebrales trabajar sin la influencia de esa que se ha fastidiado. Pues yo creo que es todo un poco, ¿no? Porque realmente el cerebro funciona a red, está todo interconectado, ¿vale? Ahora se está investigando muchísimo sobre conectómica y sobre redes, y sobre los fenómenos de diasquisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, antes teníamos también una visión, queríamos como simplificarlo todo, ¿no? A y tenemos B, y no del lugar a C, que eso no va a ser así. Pues sí, está C y está D y muchas más, ¿vale? Y luego en lesiones cerebrales, las lesiones de suplementaria o premotora, así como de los tractos córtico-reticular y reticuloespinal medial inhibitorio, determinan pérdida de control inhibitorio y, por tanto, desencadenamiento de espasticidad. ¿Vale? Aquí, como he dicho, la vía piramidal corticoespinal no es generadora de espasticidad per se, pero sí que se han visto en algunos estudios que lesiones, a lo mejor muy puntuales en áreas premotoras, sí que generan trastornos del tono muscular. ¿Vale? Y luego, pues, afectaciones del tracto vestibuloespinal y reticuloespinal lateral. Aquí englobaríamos a las reticuloespinales como grandes generadoras de afectación. Determinar una pérdida de control excitatorio sobre las interneuronas espinales, con lo cual daría lugar a aumento del tono muscular por déficit de inhibición. Esto es complejo. Y esto es releerlo y releerlo y releerlo y seguir sin entenderlo y volver a releerlo, y me cojo a un autor y me cojo a otro, pero es un poco huir de lo que siempre nos han dicho, ¿vale? De dar respuesta, porque cuando yo empecé a trabajar veía que, primero, que lo que hacía muchas veces, que me enfocaba realizaba enfoques más clásicos, no funcionaba, y que, digo, con tanta heterogeneidad, digo, no encuentro respuesta a todo esto, ¿no? Entonces, lo que intentamos aquí es, o que lo que se intenta o se está investigando y se está intentando es parcelar un poco para intentar dar respuesta a todos los fenómenos que aparecen en cuanto a trastornos del tono muscular, pero siempre llegaremos tarde, porque los pacientes son los que más saben del mundo y también son los que más nos van a enseñar. Entonces nunca lo tendremos claro, y cuando creamos que tenemos algo claro, siempre aparecerá algún paciente muy listo y muy crack que nos tire por tierra todo lo que sabíamos o lo que creíamos cierto, porque puede ser que, como muchas veces también digo, puede ser que dentro de un año o de 5 o de 10 esto sea completamente falso y se haya descubierto otras cosas, ¿no? Porque la neurociencia avanza y no nos podemos quedar atrás, ¿vale? También sí, al que le gusta o al que se quiere dedicar a la fisioterapia neurológica, pues tiene que intentar estar un poco ahí. Sé que son muchas cosas, pero bueno. Y luego, lo de aquí, bueno, esto es muy denso, hay que machacarlo mucho, pero bueno, las conclusiones a las que yo llego son que es necesario un cambio de paradigma, ¿no?
E incluso a mí me pasa, de verdad, que muchas veces todo es plasticidad, ¿no? Cuando nos llegan informes, o todo es plasticidad, o cuando haces un informe, todo es plasticidad, o todo hipertonía, pero es que si tú pones, tiene hipertonía, es que no nos da ningún tipo de información, ¿no? Si tú eres fisioterapeuta realmente y te derivan un paciente, te va a dar mucha más información que te describa qué signos tiene ese paciente, o de qué manera tiene esa hipertonía, o en qué le limita que te pongan simplemente pues, espasticidad o hipertonía. ¿Vale? Continua evolución en cuanto a terminología, continua evolución en cuanto a tratamiento y continua evolución, y espero en cuanto a evaluación. ¿Vale? Necesidad del consenso, investigación clínica. Van der Noort concluye cuando realizó el paper de hiperresistencias que planteo esta nueva terminología. Podríamos adaptarla si fuera válida, si al conjunto de profesionales le parece válida, pero igualmente es necesario seguir investigando, y luego siempre pongo pues obligatoria actualización, ¿no? O sea, esto es como una carrera de fondo que tenemos que seguir estudiando, y bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, Jorge. ¿Bien? Me he ceñido al... ¿Vale? Nada. Que, bueno, habrá una mesa de debate, pero que estoy completamente abierto a cuestiones, tenéis mi vía de contacto y soy muy pesado, puedo mandaros referencias, todo lo que queráis, ¿vale? El conocimiento es libre y hay que compartirlo para que seamos todos mejores, siempre lo digo. El que se guarde el conocimiento para sí mismo, que no cuente conmigo. Esto me llevó unas buenas tardes hacerlo, pero no tengo ningún problema en compartirlo si os va a venir bien y vais a aprender y todo eso, ¿vale? Pero la buena, que está un poquito más acortada, ya os pasaría yo la buena y seguramente alguna cosa más. Así que muchísimas gracias al colegio por haberme invitado, espero que os haya parecido interesante y nada, un placer estar aquí.